Amigas y amigos de Día Uno, ya estamos en vivo. Me da muchísimo gusto volverlos a encontrar en una emisión más de Conversando Realidades, un ejercicio periodístico que iniciamos en Día Uno en colaboración directa con el maestro Vladimir Ramos Cárdenas, a quien me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en este escenario de ida y vuelta hasta Ciudad de México para hablar de muchos temas, particularmente de pobreza, origen, y base de muchísimos problemas. Uno de los cuales, por ejemplo, maestro, y agradeciéndote siempre la oportunidad de la conversación, el tema de seguridad. Gracias por lograr encontrarnos y saludos a quienes nos ven, nos escuchan, nos dan su like, nos hacen sus comentarios en día uno. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto, Miguel, de estar aquí con ustedes. Qué gusto saludarlos nuevamente. Un saludo a Tuxtla Gutiérrez, un saludo a todos los municipios del estado de Chiapas, a los que nos ven afuera de la geografía del estado. Un gusto estar con ustedes esta noche. Muchos temas que platicar. Bueno, por principio de cuentas, Joe Biden ya gana en función de la autoridad electoral y ya existe reconocimiento, el saludo y la felicitación del gobierno mexicano, del presidente López Obrador, que fue uno de los temas maestros que dejamos en el tintero la última vez que nos encontramos aquí en Conversando Realidades. Sí, mira, la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores jugó un papel bastante interesante, vamos a ponerlo desde este punto de vista, bastante interesante en una situación compleja, como lo ha hecho en algunos otros momentos el gobierno mexicano. El Estado mexicano prefirió apegarse a lo que establecían los criterios o la legislación electoral en los Estados Unidos. Estas eran las fechas en que los estados tenían que determinar el cómputo final y demás. Entonces, para evitar cualquier cuestión, independientemente de que si también tenía por ahí alguna veladora prendida para que los resultados finalmente o de alguna Fueron u otra manera adversos, diferentes. fueran mejores para Donald Trump. Creo que el gobierno hace lo que todo gobierno tiene que hacer en un momento difícil, es apégate a lo que dice el derecho, e interpreta lo que dice el derecho y no te muevas de lo que dice el derecho. Entonces, creo que en ese sentido no hicieron algo extraordinario, trataron, como comúnmente se dice, de estirar la liga. Ahora, yo lo he dicho, es que independientemente de que si era Biden o si era Trump, y sigo insistiendo que el quid de todo este asunto es qué es lo que hace el gobierno mexicano para salir adelante, qué es lo que hace el gobierno mexicano para enfrentar la situación en el país, para reducir los índices de marginación y de pobreza en el país, qué es lo que hace el Estado y el gobierno mexicano para que nuestra economía tenga un crecimiento mucho más acelerado, una distribución más equitativa de la riqueza nacional, para que estemos en otras circunstancias, para que no sigamos siendo solamente el vecino del sur de los Estados Unidos, sino tengamos una envergadura distinta. El patio trasero, como en algún momento nos han dicho que hemos ido. Maestro, entrando en materia y a propósito de este comentario, y retomando cada martes el gran origen de este proyecto, que es hablar de la realidad que refleja o que se matiza en diferentes formas con la pobreza. Un componente que hoy hay que decirlo con toda claridad es el tema de la seguridad en el caso de Tuxtla, en el caso de Chiapas, a propósito de la salida del fiscal, ex fiscal, Jorge Luis Llave Abarca, que pues ahora no sabemos si va a ser político o nuevamente funcionario, que por cierto sale de la fiscalía. Nada más quiero hacer ese contexto, con un crimen irresuelto en pleno centro de la ciudad. Don Alfredo Dargens, un empresario ganadero que puso el nombre de Chiapas a nivel mundial por la producción de ganado de registro de alta gama, y fue acribillado a tiros en el centro de Tuxtla Gutiérrez por, por lo que sabemos, por lo que se vieron en algunos videos, que ya no sé decirte si son los que corresponden, pero por sicarios profesionales
que perforaron el cristal blindado de su camioneta. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo se observa la seguridad? ¿Cómo se observa? Y te lo digo claramente, maestro, esta idea falsa que Jorge Luis Llavenamarca fue construyendo durante 2 años al frente de la Fiscalía, y que un crimen de alto impacto que conmocionó a la sociedad chiapaneca en general derrumbó. Y al tirar esa falsa cortina, ese telón de hojaldre, resulta que detrás hay una crisis de seguridad, pareciera, o al menos una versión de la autoridad imposible de atender un tema. Si no estaba Llaven, si no está Llaven, nunca ha resuelto. Llega un nuevo fiscal, Olaf, eh, de nombre Olaf, que está retomando la corporación, pero se topa con de estos papel crepé que le ponen a los cumpleañeros como pared y que rompe y aparece. Yo creo que ya vueltos a esta realidad de la cual conversamos, Llaven nos vendió, y digo Llaven porque era el encargado de impartir justicia, pues, nos vendió espejitos. Salvo tu opinión, maestro. Bueno, el tema de la inseguridad es uno de los grandes pendientes del país, y si eso tú lo llevas a los casi 2.500 municipios de la República Mexicana, la inseguridad o la violencia sigue siendo el gran pendiente de nuestro país. Pareciera que conforme pasa el tiempo, lejos de irse reduciendo, en la mayoría de los casos se incrementa. Y Chiapas no es un espacio geográfico ajeno a esta situación. Chiapas en la última década ha ido teniendo un espacio más preponderante en las actividades delictivas organizadas, en las del Foro Común, las del Foro Federal. Es decir, Chiapas, lo único que tiene de quieto es la pobreza que lo mantiene así. Y la pobreza que tiene el Estado lo hace perfectamente una entidad que es un caldo de cultivo para que muchísimas cuestiones que alimentan la violencia prosperen. Entonces, sin duda alguna, hay una narrativa ahí que ocultaba la realidad, pero eso no debe de extrañarnos. Eso sucede en todos los sexenios, en todos los trienios, en todas las administraciones. No por nada Sara Sefcovic escribió un libro que se llama México, País de Mentiras. Entonces, y es algo contra lo que la ciudadanía se ha ido acostumbrando a vivir en un estado de mentiras, se ha ido acostumbrando a vivir en una ciudad de mentiras, se ha ido acostumbrando sobre todo, y eso es lo más alarmante, se ha ido acostumbrando a vivir en climas de inseguridad, a climas de violencia. La normalización de este tipo de cosas es realmente lamentable y es algo que no podemos dejar que ocurra. Desde aquí a la familia del señor Darjant, nuestro más sensible pésame por el fallecimiento. Sin duda alguna, una pérdida irreparable para su familia, para la sociedad del estado de Chiapas. Este tipo de cosas no pudieran pasar. Yo creo que se va y tardó en irse, sin duda alguna. Yo creo que se debió haber ido desde hace mucho tiempo, porque este tema de a quién le corresponde la seguridad pública, si al municipio, al estado, a la federación, se ha convertido, sobre todo para los estados, para ocultar sus deficiencias, se ha convertido en la mejor manera para que los estados oculten su incapacidad, la falta de disposición por darle a los policías mayores herramientas, capacitación, armamento, vehículos. Suelen pensar que entregar patrullas es todo, y no, es un tema holístico, es un tema más integral. La seguridad pública va muchísimo más allá. Yo me acuerdo en el 2010, parece, participé en un foro en Guanajuato, en un foro sobre seguridad pública. Yo fui miembro de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados como diputado federal. Fui miembro de la Comisión de Gobernación, donde se veían este tipo de temas. Y era lamentable en ese entonces, y sigue siendo lamentable hoy en día, que la remuneración de los cuerpos policíacos siga siendo tan paupérrima, que
es difícil que una persona pueda poner en riesgo su vida, que pueda poner en riesgo el bienestar de su familia en aras de la seguridad de una ciudad, de un estado. Eso es, decía Platón, que para que los soldados de la República deben de tener un solo objetivo, y es la defensa de la República. Para ello, los soldados deben de estar muy bien pagados para que su única preocupación sea esta. Entonces, si este es un principio básico escrito hace más de 2000 años, no es posible que hoy siga siendo una constante, ¿no? Salarios de 5,600 pesos, salarios de 8,000 pesos, salarios de 10,000 pesos son insuficientes cuando se trata de una persona que arriesga la vida para salvaguardar la vida de los demás, para mantener el orden público, para la seguridad pública de proximidad. Y fíjate que ahí coincido plenamente contigo, maestro. Yo critico este actuar de 2 años y últimamente de los meses más recientes de Jorge Luis Llávin Abarca al frente de la Fiscalía, la oficina encargada de impartir justicia, haciendo esta parafernalia en función y en torno a su propia imagen. De repente resulta una crisis como un crimen de alto impacto en pleno centro de la capital y pues ahí nos vemos, ¿no? Yo ya hice la parte que me correspondía, que era mal utilizar una dependencia como la Fiscalía para posicionar su imagen, su nombre, y, cuando la ves, cuando la necesitas, una dependencia que opere, que actúe y que resuelva, no, simplemente no va. Oye, maestro, si me permites, y a propósito de hablar en este contexto hoy de seguridad, sí me gustaría comentar contigo un par de datos de la inseguridad que reflejan ese que yo llamo, y lo digo con todas sus letras, con todas sus, esa ineficacia que demostró, o que al menos ocultó durante 2 años, Jorge Luis Llávin Abarca al frente de la Fiscalía. Dice, cuando consulta los datos de la incidencia delictiva, algunos presentan muchos números a la baja. Pero acontecimientos estos recientes, como el crimen de don Alfredo, te dicen todo lo contrario, ¿no? Hay una fiscalía ineficiente, por ejemplo, ¿no? La percepción de que siempre va en sentido contrario de las cifras oficiales se mantiene en los números altos. Tuxtla Gutiérrez, 73.8%, y a nivel estatal, 67.8%. Es decir, más de la mitad de la población no considera vivir en una ciudad que se dice segura. Al menos en Tuxtla Gutiérrez, al menos en el caso de Chiapas, al menos en esta situación que yo te comento. La coordinación como nunca antes de la Fiscalía con las otras instancias. Y resultó que pues era una falacia, una mentira, ¿no? Una hojuela, nada en sí de qué respaldarla. Bueno, a ver, sin duda alguna, el tema de la seguridad es uno de los temas que suelen jugar. Fíjate que revisando y haciendo un ejercicio de memoria así a vuelo de pájaro, pero no por ello deja de tener consideración, es que en los temas de seguridad pública es donde las autoridades suelen jugar más con la estadística, ¿okay? Porque se suele hablar de un estado seguro, de un municipio seguro, con base a los casos reportados y no con base a las cifras negras, ¿no? Entonces, Tuxtla Gutiérrez, como te decía, es una ciudad con alta incidencia delictiva. Chiapas es un estado con alta incidencia delictiva. A ver, y ahora sí que no lo digo yo solamente, tengo otros datos. Del 30 de noviembre se publicó en el diario oficial de la Federación un decreto que declara a Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, como un municipio de atención prioritaria. Fíjate bien por qué. Por temas de marginación e inseguridad. Es decir, dos temas que pareciera tienen una asociación muy fuerte. Y está en el diario oficial de la Federación, lo pueden ver, publicado el 30 de noviembre, se define Tuxtla Gutiérrez como una ciudad de muy alto nivel delictivo. A ver, la pregunta aquí es,
tanto tiempo tuvo que haber pasado, tantas cosas, tuvo que haber este lamentable asesinato para que se diera cuenta el gobierno del estado, para que el gobierno de la capital se dieran cuenta que las cosas no eran como ellos estaban pensando, ¿no? Pues también por esas semanas asesinaron a una chica en su domicilio, ¿no? Es decir, los feminicidios en Tuxtla Gutiérrez no son un tema que puede ponerse solamente en la página 2 o en la página, darle vuelta a la página. Son temas que deben seguir estando en el tintero. Entonces, Tuxtla Gutiérrez pienso que es una ciudad que ha quedado a deber muchísimo en cuanto a un esquema integral de seguridad a la población. En aquellos años, Sabines hizo aquel programa de los taxis, que la verdad era un programa más de... Taxista vigilante. Taxista vigilante era más... yo lo digo, yo sé que muchísimos trabajadores del volante lo hacían con compromiso y voluntad, pero servía también para mantener vigiladas otro tipo de cosas, ¿no? No le puedes dar a quienes no están calificados ni han sido entrenados para ello tareas de este tipo, ¿no? Porque si no ibas a tener derivan en otras cosas. Claro, ibas a tener una especie de KGB o Gestapo ahí acusándote de cualquier cuestión, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que ir mucho más allá, es un tema de recursos, y eso es algo que les decía, habría que ver, hay que esperar cómo va a venir para el estado de Chiapas, para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el presupuesto en materia de seguridad. A eso es a lo que el periodismo de Tuxtla, los periodistas de Tuxtla, que con sus asegúnes deberían de estar pendientes en el análisis verdadero. Acuérdense que el principal instrumento de política pública es el presupuesto de egresos. Y ahí es donde deberían estar enfocados. A ver, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno del Estado para atender el tema de la inseguridad? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno municipal para atender el tema de la inseguridad? Y no solamente es el presupuesto destinado a ese ramo en particular, sino cómo va a estar destinando para el ramo de desarrollo social, para el ramo de la salud. Es decir, porque acuérdense, al final es un tema transversal. Son áreas que están correlacionadas y no puede solamente atender la seguridad poniéndole una pistola de mejor calibre a un policía. Eso no es combatir la inseguridad. Y fíjate que yo vuelvo a coincidir contigo en estos apuntes, apuntes que son muy puntuales. La gestión que ya se fue de Jorge Luis Llaven Abarca era una simple apariencia, era un querer mostrar una realidad que no comprendía con lo que está pasando en Chiapas. Nada más, en el caso de los feminicidios, nada más este 2020 que toco madera ya termine y logremos cubrirlo, pues tiene un registro de 164 muertes violentas de mujeres. Un argumento, un discurso público del ex fiscal Llaven fue: atendemos el tema de los feminicidios. Cuando se va y empiezan a surgir estas cifras, te das cuenta de que era bluff, que era narrativa pública, que era eslogan publicitario, pero en la realidad siguen matando mujeres, sigue generándose el delito del feminicidio frente a una fiscalía que para el caso y revisado en este contexto a toro pasado, pues es ineficiente, es sin resultados y es un fracaso, ¿no? Una gestión yo se la califico, Vladimir, una gestión de Llaven al frente de la fiscalía como un rotundo fracaso. Y ya no quiero decirte el fracaso que también resultó en el aspecto político el exsecretario Ismael Brito Mazariego, que al cierre de su gestión, la MACTU le hace pues lo que quiere. Toma Palacio y terminan los gases normal en esta ciudad, por cierto. Pero bueno, si me permites también, maestro, tengo otros datos, dice amigo en común de todos los mexicanos. Hay en materia de los derechos humanos también, que son de las consideraciones que en materia de justicia, en la impartición de justicia, resaltan. Y Chiapas tiene como que mucho que ha de ver. Violaciones a los derechos humanos. El 7 de diciembre
y hasta el 10, varias organizaciones llevaron a cabo una misión civil llamada Organización a Chiapas para documentar graves violaciones a los derechos humanos. La organización Red TDT denunciaron la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permiten la continuidad de violaciones a los derechos humanos. El 10 de diciembre hicieron conmemoraron el Día de los Derechos Humanos, hicieron un recuento de que no existe voluntad. Ahí déjame hacer otro apunte, Vladimir. Tenemos al frente de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al maestro Juan José Cepeda Bermúdez, un ombudsperson que no incide, un ombudsperson que no ejerce plenamente su autoridad, sus facultades, omisa muchas veces, consecuente otras tantas con el poder. Con la fiscalía de Jorge Luis Llaven Abarca, jamás, nunca le dijeron, oiga, por cierto, tenemos otra faltante. De estas cosas que configuran impunidad, de estas cosas que configuran desigualdades y que ponen a Chiapas en un contexto, déjame decírtelo, de tiempos del zapatismo, de 1994 y su posterior, ¿no? Es decir, hace 25 años seguimos estando igual en estos términos, cuando la Procuración de Justicia se maneja con color partidista, cuando la política interna se ve rebasada y cuando nos tienen que dar garantías de vigilancia al respeto de los derechos humanos, que está mirando para otro lado, ¿no? En fin, tu comentario, maestro. Y perdón por el tono, pero esa es la verdad de las cosas, ¿no? Oh, mira, a ver, yo, antes de entrar a este tema de los derechos humanos, yo te diría lo primero, a ver, sobre las menciones que hiciste sobre Llaven Abarca y sobre Brito Ismael Mazariegos, Brito Mazariegos. sobre Brito Mazariegos, ¿qué te diría yo? Es que es normal, Miguel. Es normal que este tipo de cosas ocurran en Chiapas. ¿Por qué? Porque las autoridades, mejor dicho, porque los funcionarios públicos, ni bien han llegado y tomado el cargo, están pensando más en la política electoral que en la política que significa administración y ejercicio de gobierno. Y como el gobernador está en todo menos en misa, pues no le pone atención a lo que hace su gabinete. No se puede, alguna vez lo he dicho acá y lo sostengo, no se puede gobernar a través de primeras planas. Las primeras planas no gobiernan, son parte de un convenio. Las primeras El dinero de por planas, medio. claro, las primeras planas no llegan, las primeras planas son, yo creo que son parte de la egoteca, ¿no? ¿Cómo puedes gobernar? Saliendo a campo, entendiendo las circunstancias, entendiendo los contextos, poniéndote en los zapatos del otro, haciendo un ejercicio verdadero, sobre todo en áreas tan importantes como es el ejercicio de la gobernabilidad en el Estado. Un secretario de gobierno que está más preocupado para ver si su equipo político se incrusta en un lado, se incrusta o en otro lado, si toma fuerza en un partido o toma fuerza en el otro. Un secretario de gobierno que está más preocupado para ver si logra ser el sucesor y convertirse en el delfín, cuando apenas no han pasado ni siquiera la primera mitad de una administración. Discúlpame, pero es una tragedia para el estado de Chiapas y es una pena, una pena que no lo hayan Ajena. corrido. No, ni ajena, ni ajena. El gobernador lo debió haber corrido al primer mes, a los 5 días. Pues usted se siente, usted se me pone a recorrer el estado, aquí lo que quiere es gobernabilidad, ¿no? ¿Vas a hacer política? Bueno, entiende la política como el ejercicio de interrelacionarte, de ser el interlocutor. Por eso eres el que hace la política interior, no la política partidista, no la política electorera. Ah, Vladimir, es que también se tiene que tener interlocución con los partidos. Sí, no, por supuesto. No, Pero, claro, sí, ¿no? es parte de tu chamba. Pero no puedes estar haciéndolo Dedicarte a los partidos. para acomodarte y ver cuál de ellos te postula eventualmente. Entonces ya se pierde todo esto, ¿no? Ahora que haces ese comentario y retomándolo de ahí, pero con toda la claridad diciendo las cosas como deben de ser, tanto Jorge Luis Llaven Abarca, al frente de la Fiscalía, como Ismael Brito Mazariegos, desde la Secretaría General de Gobierno, estuvieron siempre en la lógica de la vida electoral, ¿no? De la visión 2021 de ir a renovar el Congreso.
Eh, yo sí veo, y lo digo con toda la claridad del mundo, nunca sabremos. El gobernador es un hombre muy, muy correcto, no nos va a venir a decir, oye, es cierto con lo que dijiste, pero sí vi un manotazo en la mesa, sí fue, a ver, quieren hacer política, váyanse de la calle, desde allá se hace, no agarrando una dependencia como esta. Evidentemente pasó mucho tiempo, ahora que se sacude el polvo, dice, bueno, ¿y qué estaba haciendo Llave? No, pues estaba haciendo promoción personalizada de su imagen, dándole, atendiendo asuntos de política partidista con el verde ecologista, porque hay que decirlo con esa claridad, con el verde ecologista desde la Fiscalía General de Gobierno. A ver, perdóname, tú estabas encargado del tema de seguridad, ese es un tema que después lo vemos, ¿no? ¡Pum! Pasa el crimen de don Alfredo y resulta que ciertamente descubrimos que fue un fiscal de promoción, es un fiscal promocional. Llaven fue un artilugio de la vida electoral, ¿cómo le llaman? Una playera, una gorra, una sombrilla del Partido Verde que se regaló por todos lados y todo el mundo sabe quién es Jorge Luis Llaven Abarca, pero en términos reales de política, en materia de seguridad, no, pues no, es realmente un fiasco. Creo que ahí el gobernador tomó una decisión a tiempo. Perdóname, tal vez puede ser a tiempo, pero por fin la tomó. Y a ver, no puede estar mi encargado de política interna. Mira, yo me acuerdo mucho de la última entrevista con Ismael Brito Mazariegos, me dijo, no, con la Mactumasa hemos estado, con los normalistas Mactumasa, hemos estado todo momento, en todo tiempo. A la primera que pudieron se le trepanaron y lo calcularon, lo midieron, cuando pudieron se le trepanaron. No se puede negociar con los sordos, pero como aquel estaba atendiendo su política del partido Chiapas Unido, qué tragedia. Yo sí coincido contigo en que es una tragedia para la vida pública, para la institucional, para este asunto de resultados, para la urgencia y el poco tiempo que tiene la cuarta transformación de darle resultados a Chiapas, a los chapanecos, a las familias y de demostrarse diferente. Resultó que el fiscal y el secretario fueron la misma cosa que habíamos aborrecido durante mucho tiempo. No, no lo digo a toro pasado, por cierto, Vladimir, Uh-huh. pero pues es la verdad, es la realidad. Lamentablemente se tardó mucho en irse, pero qué bueno que ya se fueron. Eso también hay que decirlo. Bueno, pero a ver, esto te pone otro tipo de cosas en el tintero, ¿no? Hablabas sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos no solamente se ven en términos de violencia, ¿no? Es decir, la violación a los derechos humanos se ve también en un estado donde 7.4 chiapanecos viven en condiciones de pobreza, 7.6 chiapanecos viven en condiciones de pobreza. Esa es la más flagrante violación a los derechos humanos de las personas. Eso por un lado, donde no tienen oportunidades para salir adelante, donde tienen que acostumbrarse a vivir con la pobreza un día sí y el otro también. Esa es una constante violación a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo puede hablar, cómo Chiapas, cómo los gobiernos de Chiapas pueden salir con un rostro limpio a decir que están trabajando por? Es lo que siempre he dicho desde los primeros programas que tuvimos. Es la mala concepción de los asuntos públicos, es la mala conceptualización de los temas. Si no entiendes un problema, ¿cómo lo vas a resolver? De acuerdo. Eso es uno de los grandes problemas. Los derechos humanos van mucho más allá. Los derechos humanos están, híjole, sin duda alguna un gobierno que tenga dos dedos de frente y un poco de voluntad política más arriba del promedio, entenderá o hará cosas que realmente tengan que ver con la protección de los derechos humanos de las personas, sobre todo de habitantes como los de nuestro estado. Es todos los días es una violación flagrante y se los digo así, no tiene que ver con un tema de si las organizaciones llevan o no a cabo misiones civiles, marchas en las calles, ¿no? Eso lo que está haciendo es evidenciando, como les decía, está poniendo en la agenda pública, en la agenda del gobierno, un tema, pero la pobreza, no tener agua, no tener derecho a la identidad, no tener acceso a la educación, no tener acceso a la salud, eso también es una violación a los derechos humanos de las personas. Y ahí también debiéramos de estar manifestándonos. Por eso, insisto,
el periodismo chiapaneco tiene que ponerle otro tono también al debate público. Bueno, no todos los días, tengo que ser honesto, pero casi todos los días que leo la prensa de mi estado, el periodismo pareciera acompañar la narrativa oficial, ¿no? Entonces, Ciertamente. yo creo que eso es algo que no le abona a una sociedad como la de Chiapas, una sociedad como la nuestra, tan necesitada de aliados. Y créanlo o no, pues el periodismo podría tener un papel mucho, mucho más preponderante. Y si lo ves en términos de comerciales, entre mejor periodismo hagas, más audiencia, más lectores, más Mejor negocio. televidentes. Sí, Pues sí. mejor negocio en términos de comunicación. Oye, nada más quiero, ya para cerrar este círculo del comentario del fiscal artificial que tuvimos durante 2 años, dice, no se permitieron los abusos ni los excesos en ningún área de la fiscalía y se atendieron las recomendaciones emitidas por CNDH y por Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo no recuerdo ninguna, yo no veo alguna que destaque. Todas fueron siempre muy con la discrecionalidad y el contubernio de instituciones, ¿no? Ahí te va mi recomendación, pero pues te la mando aquí en tu bolsillo para que no haya mayor exabrupto, ¿no? Para que se mantenga la vida institucional. Se respetó, dijo ya en una entrevista reciente, el derecho a la libre manifestación pacífica. Pues Brito le soltó su garrotiza a los normalistas, que como comentario aparte de maestro Vladimir, creo que los normalistas también siempre se trepanan y la gente se fastidia de ser los terceros afectados. Pues los muchachos de las normales están en su lógica de conflicto y de confrontación y no querían negociación. Brito se tragó ese anzuelo y terminó por costarle el cargo, porque al otro día fue relevado. Bueno, pero decía yo de Llave, se respetó la ley de manifestación, la libertad de expresión como una garantía. Bueno, igual, y nosotros hemos dicho lo que hemos podido confirmar y corroborar en términos periodísticos que está mal en la gestión de Llave. Pero este otro asunto complementario de la vida pública, de la transparencia, la rendición de cuentas, la máxima publicidad, en el periodo de Yavin fue oculto, fue cerrado, fue omiso, eh, mucha exceso de discrecionalidad, ¿no? En fin. Y finalmente, darte unos datos. Dijo Yavin, nada más para cerrar, ya, porque es mucho perder nuestro tiempo con hacer un análisis de la nada en esa gestión. Me voy con la satisfacción de haber realizado mi mejor esfuerzo con el deber cumplido. Pues aquí queda, dijo Llave, cierro las comillas. Aquí es donde queda el comentario a favor de quienes nos ven, a quienes nos escuchan, a los usuarios de día uno, a los ciudadanos chapanecos, porque se lo van a encontrar en una boleta, no sé cuál. Y ahí es el momento de decirle, no, la verdad, no tienes esa credibilidad, esa cara, esa moral, como para venir a pedirme el voto cuando 2 años al frente de la fiscalía, pues no hiciste absolutamente nada, o hiciste como que hacías, y la percepción y la seguridad y la procuración de justicia sigue siendo nuestro más grande deficiente. En fin. Cerremos ya está en otro escenario, en otro plano. Vamos a ver cómo se desdobla el fiscal Olaf y vamos a ver también cómo se desdobla la maestra Cecilia Flores, que llega en lugar de Brito en la Secretaría de Gobierno, de cara ya al proceso electoral, de cara ya que inicia el próximo mes, que ya estaremos en 2021, el 10 de enero aquí en Chiapas. Híjole, vamos a ver cuáles van a ser los grandes temas de la agenda pública o de la agenda política a partir del 2 de enero. Recordemos que van a venir los tiempos de pre-campaña, después van a venir los tiempos de intercampaña, donde todo el mundo sigue haciendo campaña, lo cual está bien, ¿no? Mientras no pidan el voto, mientras no hagan una manifestación expresa de solicitud del voto. Y tendremos después 3 meses aproximadamente de campañas, diputados federales, diputados locales, alcaldías, y vamos a poner a prueba, aunque sean los 50, 100 personas que han estado siguiéndonos en día uno, a ver si somos capaces de exigir que
que la agenda pública, municipal, distrital, sea local o federal, tenga un sentido, ¿no? Porque si no, vamos a tener que esperar otros 3 años. Digo, nosotros Sí, vamos a seguir conversando realidades aquí en día uno, sí, sin duda, sí, sin duda. pero, ¿no? Bueno, maestro, nada más para ir perfilando este reencuentro de Conversando Realidades aquí en Día Uno, dice un habitual de nuestro programa, el doctor Luis Antonio Ramos. Hola, buenas noches, aquí siempre atento a la conversación sustancial de este estupendo programa. Hay que mandarle una cortesía al doctor porque siempre nos ha seguido. Ignacio Bernal, buen programa, buenas noches, gracias. Rafa Espinosa, saludos a ambos maestros. Y dice don Roberto Antonio Cruz Ríos, saludos a mi amigo Vladimir. Carlos Antonio Correa, saludos al maestro Vladimir. Nos da mucho gusto volverte a encontrar, doctor. Esperamos que podamos cerrar el 2020 sin que nos dé COVID y que podamos transitar al 2021. Quiero hacerte una pregunta ya fuera de este contexto de la seguridad y la pobreza. A propósito de tu condición también de experto electoral, ¿cómo ves la posibilidad de la alianza Morena-Verde? Hay una discusión, los morenos dicen, y lo necesitamos, ¿no? Y los verdes, con un Manuel Velasco, no sé si lo conoces, si te suene, operando para que esa alianza se construya. Bueno, ya se fue a meter a Nuevo León, ya puso su candidato, anda pues generando esos acuerdos y diciéndole, oigan, no necesitan, no le hagan tampoco el cuento. ¿Cómo lo ves? Digo, perdóname, pero ahí está PES, ahí está PT, que fueron los aliados con los cuales llegó la 4T, una alianza legislativa, un proceso electoral en marcha. ¿Cuál es tu percepción? Para ir perfilando nuestra salida, nuestro cierre, y para agradecerte siempre, maestro, la oportunidad de la plática y el análisis. Mira, yo creo que para todas las comunidades, me refiero comunidades en cuanto a orientación política, ideológica que nos estén siguiendo en esta noche, es que, a ver, derechas y izquierdas lo único para lo que sirven es para dividir a la ciudadanía, ¿no? Todos los días que tengo la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados, yo que fui diputado federal, hoy te digo es que la polarización de las posturas genera un diálogo de sordos. Hoy al país le cuesta encontrar eh, puntos de coincidencia y eso le hace muchísimo daño, eso lo atrasa porque la política al final es coincidir, como dice la canción, es coincidir. Ahora, Verde Morena, yo recuerdo a Cuellar haber dicho cuando era presidente nacional interino de Morena, haber dicho allá en Chiapas que con el verde no, porque pues, casi fuchihuacala, como dice el gobierno, el presidente de México, ¿no? Sí, sí. En el estado de Chiapas, puedo suponer que el verde ecologista debe de tener un peso, un, no es la fuerza mayoritaria, ni mucho menos en este momento, va a tener un 5% a lo mejor a nivel estatal distribuido, habrá municipios o ciudades donde tenga mayor alcance electoral. Morena sin duda hoy es el partido mayoritario, acusando de un pragmatismo. Estos años o todo este tiempo que tuvo problemas de dirigencia, donde no sabían si era Jacob, si era Cuellar, si era Mario Delgado, si era Porfirio Muñoz Ledo, sin duda alguna fue en detrimento de su capacidad de organización. Ahora, esto lo único que te está reflejando es que Moreno es un partido que todos los días se juega la vida. ¿En qué sentido? En que pueden ser tan desorganizados que pueden terminar haciéndose en una balcanización, en una perredización. Y eso no le ayudaría al presidente de la República. El reto que tiene Moreno en este momento es tratar de aglutinarse. Por ahí veía yo unas encuestas que sacaron en Tuxtla Gutiérrez de algunos aspirantes a la presidencia municipal. Vi unas encuestas sobre la valoración del actual alcalde de Tuxtla Gutiérrez, del actual gobernador, y lo que te muestra es que fueron también personalidades que llegaron con la ola López Obradorista. Y bueno, cuando ya empiezas a aterrizar, en este caso hacia Tuxtla Gutiérrez, yo creo que a Tuxtla Gutiérrez le convendría tener un panorama de dónde elegir.
puede ser Morena y Verde, no creo que sea una muy buena idea. Yo creo que si Movimiento Ciudadano no va en el bloque o en el frente famoso con PAN, PRD y PRI, bueno, Y pues PRI, Movimiento Ciudadano podría hacer una participación y eso le convendría al Estado tener otras opciones, escuchar otras opciones. Si el PRI logra madurar esta posibilidad con el PAN y con el PRI y que tengan la suficiente capacidad de presentar una narrativa que logre sobreponerse a esta del prianato, del prianismo, de que son lo mismo, va a tener muchas posibilidades, sobre todo por los niveles de aceptación del gobierno municipal y estatal. Una opción, si tuviéramos acá segunda vuelta, sería a lo mejor en nuestro país, sería una gran opción, porque ahí todos los partidos que no lograran cierto porcentaje con todos los candidatos se empezarían a hacer los bloques y tendríamos gobiernos mucho más fuertes, más representativos, con mayor legitimidad, pero no lo tenemos. Entonces, a lo que le deberíamos estar apostando, sobre todo en todos los municipios del estado, es una participación ciudadana copiosa, a que los ciudadanos impulsen una agenda política social, la pobreza, si no estamos entendiendo de qué se trata todo esto. Y para el caso de ciudades como Tapachula, Palenque, Villaflores, Ocosingo, para Tuxtla Gutiérrez, yo creo que la distribución, tener opciones, podría oxigenar, no todo puede ser un tema de polarización. Y habría que ponerle mucho cuidado, el discurso de malos contra buenos, de pobres contra sí, ricos que maneja Morena, no le está haciendo nada bien al país, como la falta de una buena narrativa y una buena propuesta por parte de la oposición tampoco le hace nada bueno al país. Hace como 2 días, ayer, escuchaba yo a Fernández Noroña decir un absurdo, casi estaba diciendo que los conservadores de hoy tienen su origen en Agustín de Iturbide. Bueno, ya es un... Bueno, pero es Noroña, no tienes danos, no necesitamos más explicación. Maestro, dice Javier Rosas Landa, pareciera que los derechos humanos en México no existen. Son derecho de los delincuentes y para los indígenas menos. Los indígenas en este país están como apestados y son los que menos derechos tienen. ¿Qué hacer para darles un poco de importancia para que esta sociedad los tome en cuenta? Están olvidados. Yo creo que en cuestión de derechos, la verdad es que no, en cuestión de derechos sí están garantizados en la Constitución política. El tema es cuando tú los haces tangibles, es decir, cuando haces que los derechos humanos pasen de una buena intención en la Constitución política a programas de gobierno, a acciones. Y para ello tienes tú a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es yo te podría decir, es el símil a lo que hacía Brito. Son ombudswoman, ¿no? Que está perdida, haciendo más política que otro tipo de cosas. Con el tema de la violencia en contra de las mujeres, se perdió en el abismo de hacer política en vez de atender el problema, en vez de atender las manifestaciones. Entonces, ahí te diría que sin duda alguna hay que hacer exigibles los derechos humanos. Ese es el gran reto que tenemos. Y créanlo, como se los he dicho, no lo va a hacer el gobierno pone su agenda. Es un tema que nos corresponde a nosotros. En esa parte siempre vamos a coincidir. Te leo los últimos comentarios, maestro. Carla Antonio Correa. Muy buen punto. La polarización no permite escuchar con atención y llegar a un concilio. Coincido, maestro Vladimir. Santiago Altúzar, buen programa, amigos, felicidades. Jesús Miguel Rasgado Cárdenas, buenas noches, mi gran consultor chapaneco, con mucha honra. Y Jacob 22, siempre un gusto escuchar al maestro Vladimir. Maestro, viendo tu biblioteca atrás,
¿qué vamos a mandarle a nuestros usuarios para que nos encuentren el próximo martes? ¿Alguna trivia, alguna pregunta, algo que podamos dejar? Ah, mira, ya llegó Esdras Jonathan a nuestro timeline. Maestro Vladimir, buenas noches. Su distinguida opinión para el próximo año económicamente hablando. ¿Nos recomienda empezar a comprar dólares? Sí, ahora que ya ganó Joe Biden. Bueno, entra Jonathan, que ya está con nosotros en día uno, maestro, por cierto, haciendo en un programa dirigido a redes, en redes sociales, Claro, dirigido a un segmento muy, muy joven, ¿no? qué bueno. Propongo, maestro, en este reencuentro de los últimos programas que nos quedan para el 2021, que dejemos una pregunta, una clase, una, una trivia y le generemos un regalo a nuestros usuarios, un libro para hacérselos llegar directamente a su hogar. Este, ¿Cómo qué podría ser? Ok, bueno, primero decirles que el libro de ¿Por qué fracasan las naciones? De James Robinson y Acemoglu ya llegaron a los ganadores, que fueron Carlos Ríos y Marcos Perafán. Llegaron ya desde hace tiempo. Sí, La ese fue otra es sí, sí. que quisimos saber, que preguntamos sobre el tema de la pobreza, cuáles eran las variables con las cuales se medía la pobreza. Miren, hoy yo creo que este programa nos da para lo siguiente. El que nos diga en el siguiente 2 minutos, 1 minuto, quién escribió La fractura mexicana, les vamos a mandar ese libro, porque De tiene que acuerdo. ver con lo que está sucediendo. De acuerdo. Maestro, ¿te parece si pactamos, ya está por acabar el, el año, los últimos dos programas, o cerramos, o no paremos, no paremos. Conversando realidades es algo que ya llegó para quedarse y por estas fechas, por estos días finales del 2020, a propósito del rebrote de los rebrutos, tenemos temas para seguir opinando. ¿Quién escribió entonces La fractura mexicana? Uh -huh. Y se gana, ¿qué se gana? ¿Un libro? Sí, ese libro de entrada. Ah, bueno, de entrada. Dice Jesús Miguel Rasgado Cárdenas. ¿Sería un retroceso sociopolítico que Morena vaya en coalición con el Verde, conociendo el historial fangoso del Güero Velasco? A ver, maestro, y con esto cerramos y con esto esperamos que nos contesten la pregunta, ¿quién escribió La fractura mexicana para ganarse ese libro directamente hasta sus manos? Danos tu opinión. PRI, PAN y PRD. Dijera mi abuelita, ¿qué es eso? Partidos históricamente peleados, orígenes de miles de más partidos, ahora van aliados contra un poderoso Morena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este espectro político mexicano? Mira, ya llegó una primera respuesta, maestro, antes de que Claudia Yesenia Sosa Pastrana, Roger Bartra. Así es. Perfecto. Pues no tenemos fanfarrias para decirle que ya ganó, pero le vamos a hacer llegar ahorita sus datos, que nos los haga llegar para poderle hacer llegar el libro, La fractura mexicana de Roger Bartra. Danos tu opinión, maestro, y cerramos. Ya también Luis Antonio Ramos nos dijo Roger Bartra. Te lo mandamos también. Mira, este libro lo leí hace muchos años y lo guardé, lo leí en la universidad, se llama Derecha Izquierda. Maestro Bobbio. Razones y significados de una distinción política. A ver, este discurso de que cómo es posible que el PAN, el PRI, el PRD, Nos cómo es escandaliza. posible que el verde con el PAN, el verde con el PRI, el verde con el que todos, y los gobernó en Chiapas, ¿no? ¿Cómo es posible que Morena con fulano y con sutano? A ver, pongámosle atención, creo que le podemos poner más atención a las propuestas y menos atención a los colores. Sin duda alguna, cuando nos enfrascamos nada más en este tema de que son el agua y el aceite, no, yo creo que nos estamos quedando en un análisis demasiado ligero. Habría que estudiar o revisar las plataformas, los documentos básicos de cada uno de los partidos, y lo resumiría así. Todos los caminos llevan a Roma.
todos los partidos en sus documentos básicos buscan un mejor país, ¿no? El problema es que al final de cuentas los partidos son instituciones y son reflejo de las personas que los dirigen. Entonces viene ahora la parte donde la ciudadanía voltea a ver y no solamente somete a consideración a las dirigencias y a los partidos, sino a las personalidades que encabezan una coalición. Porque al final esas son las que terminan haciendo grandes diferencias, o no, como es el caso del actual gobierno federal y el actual gobierno del estado. ¿Qué debo decirlo? Yo en mi análisis siempre he perseverado en mantener una línea vertical. ¿En qué sentido? En ser lo más imparcial, en ser lo más objetivo posible. Hay cosas que ha hecho el gobierno bien, hay otras que las ha hecho sumamente mal. Por ahí un clásico de la revolución marxista en Latinoamérica, que es Fidel Castro, dijo: la historia me absolverá. Pues ya veremos si la historia lo absuelve o lo condena, como el resto de los presidentes que ha tenido nuestro país. De acuerdo, maestro. Pues quedó Claudia Yesenia Sosa Pastrana, quien nos contestó que la fractura mexicana la escribió Roger Bartra, y le vamos a hacer llegar su libro. Maestro, pues muchísimas gracias. Muy buen libro, hay que leerlo. Maestro, pues nos llegó la hora, muchísimas gracias. Si otra cosa no sucede y apelando a que el COVID no rebrote cerca de nosotros, nos vemos el próximo martes y seguimos conversando realidades. Y hablamos de muchos más temas que hay por ahí. Un gustazo, saludos. Buenas noches, Mamá, gracias a salí en la todos. TV. Cuídate mucho, maestro. Buenas